General, ¿usted es XXXX? No, de ninguna manera. Yo soy el general del Ejército, Wilson Barrantes Mendoza, general de brigada en situación de retiro, secretario general nacional del Partido Político Frente Amplio Peruano. ¿Por qué entonces en el cable 9 Lima 345 se hace mención a XXX, que es un ex general del Ejército que estuvo en Ayacucho, luego fue reemplazado por Donaire, y que tenía un suegro que era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y su suegro es Marciano Rengifo? Todo encaja. Ya, aparentemente podría ser así, pero son declaraciones públicas que yo hice el año 2004, que cuando me hace una entrevista a La Ventana Indiscreta, si no recuerdo, en mayo del 2004, todos estos acontecimientos que están narrados en ese cable han sido ya expresados por mí. El tema de la tropa, el tema de la propina, el tema de la gasolina, del narcotráfico, el tema de la subversión, los comités de autodefensa, la política de captación de nuevos reemplazos y la forma de pacificar la zona y de dar una nueva mensaje a la ciudadanía del Huancavelica, Ayacucho y todo eso es público. Eso usted lo ha dicho públicamente. Eso lo he dicho públicamente. Además, es cierto, pues yo no puedo negar que sea yerno de Marciano Rengifo, que es el padre de mi señora, que era justamente en esa época presidente de la Comisión de Defensa. ¿Por qué ocurrieron esas cosas contra mí? Yo no lo sé, eso habría que preguntarle a los que tomaron las decisiones, pero yo sí soy consciente de que mis actos han sido limpios, tanto así que en un proceso penal han terminado con una absolución y eso ya queda libre de toda situación. Entonces, obviamente que son declaraciones que yo le he sostenido. Yo siempre he sostenido en todos los medios de que nosotros no hemos avanzado mucho en el tema del narcotráfico, y eso a consecuencia de declaraciones de vida públicas que le he hecho a través de Radio Capital. Claro, pero lo que se dice en este cable es que hay colaboración entre algunos malos miembros del Ejército y el narcotráfico, especialmente en el BRAE. Bueno, en información abierta siempre se ha hablado de eso, siempre se ha hablado de que ha habido colaboración. Hace pensar, o sea, aquí cuál es el tema, ahora que hablándolo como analista, bueno, el tema es el siguiente: si nosotros vemos de que el narcotráfico crece en el Perú, convirtiéndonos en el primer país exportador de clorhidrato de cocaína, que aumenta la cantidad de trazas de hectáreas cultivadas de coca, y entonces, ¿qué podemos concluir? De que se ha hecho poco para llegar a ese estado de cosas. Entonces tenemos que censurarlo, porque como actor político tengo que salir al frente y decirlo, y más aún conozco de que si esto es así, quiere decir que los aparatos del Estado, llámese de SUNAR, de Vida, Ministerio Público y todas las instituciones que tengan que ver, la Policía Nacional, la Fuerza del Orden, las que tengan que ver con este tema, obviamente tienen responsabilidad, pues, por acción o por omisión, y eso es público porque lo he sostenido y lo vuelvo a decir. Nosotros nos estamos caminando a hacer un narcoestado, situación que lo he sostenido en el Colegio de Abogados el 11 de noviembre de este año, situación que lo he Eso sostenido. es grave viniendo de un general que ha comandado el Ejército en el BRAE. Por supuesto, y me reafirmo en decirlo, estamos convirtiéndonos a ser peligrosamente un narcoestado. Usted se reafirma, hemos estado leyendo más o menos lo que dice acá, usted se reafirma entonces en todo lo que dice ahí. Mis declaraciones públicas así lo expresa. Pero esas declaraciones públicas concuerdan con lo que está publicado aquí. Con esa, como que también concuerdan con muchos otros analistas que sobre el tema hemos escuchado. Hemos escuchado a Antesana, le hemos escuchado a Gorditi, le hemos escuchado a varios que sobre este tema alertamos a la opinión pública y sobre todo a los partidos políticos que tengan cuidado, y además de Vida lo ha dicho. En el punto 8 es el punto principal sobre el que ha girado la mayoría de alboroto alrededor de este cable, y tiene que ver con la reunión del actual comandante general del Ejército, Paul da Silva, con este señor Velasco acusado de narcotráfico, y además metido el general Donaire en este incidente. ¿Usted se reafirma en lo que sale aquí en el cable? Bueno, yo me reafirmo en que lo que sale en el cable no sé en los detalles que lo expresa, pero me reafirmo en que el hecho de que el señor... me recuerdo esto. ¿Da Silva? No, el Velasco. Ajá. Velasco hizo una degustación, eso es público. Además es público, y eso ¿Cómo una degustación? Explícale a la gente que no está muy enterada. Una degustación de la pota. Ajá. Para que todo, como lo ha dicho el general da Silva, lo ha expresado, creo públicamente, ha dicho que esa reunión fue con los generales, fue con los comandantes, y el que habla también trabajaba en ese momento ahí en el norte, y obviamente fuimos a ¿Usted también fue? Claro, fuimos todos, porque fue una orden que se nos impartió. ¿La orden de quién? En este caso de Paul da Silva, que según él lo acaba de decir, que lo recibió de Donaire. Entonces, obviamente, son hechos reales. Entonces, aquí... O sea, Donaire le ordenó por da Silva que vayan todos a degustar pota. Claro, y eso es lo que ha ocurrido. Ya, ¿y eso por qué fue raro? ¿Por qué merece atención de la embajada norteamericana? Bueno, podría ser que merezca la atención, si me dan permiten una opinión, es por el hecho que al señor se le encuentra después
con 800 y tantos kilos de clorhidrato de cocaína. A las pocas semanas, ¿no? A las pocas semanas. Oiga, eso preocupa, y nos preocupa a todos, inclusive a mí, porque obviamente eso haría pensar de que los militares que hemos estado ahí podríamos estar implicados en el tráfico de drogas, cosa de lo cual yo hago un delinde claro y preciso, que mi tema siempre ha sido de lucha frontal contra esto, y más lo he denunciado, no solamente el año 2006, 2007, sino mucho antes. Yo he sido oficial contra el narcotráfico del ejército. En mi historia de vida figura eso como un oficial que tuvo a cargo de todo este tema. En el cable se dice además que, bueno, Donaire, en general esto lo argumentan Donaire y Da Silva, ellos dicen que fueron a esta degustación porque este señor Velasco estaba promoviendo el consumo de pota para que el ejército lo compre. ¿Eso tiene sentido? Bueno, en particular para mí la aprobación de que si un producto va a ser como parte de la relación de productos que forman parte de la canasta, vamos a llamarle, o del menú de la tropa, eso lo deciden no las unidades ni las regiones, eso lo deciden en Lima. Ese es esto, queda claro. O sea, de lo que a mí particularmente a mí no me gusta la pota, por ejemplo, ¿no? Entonces de lo que yo puedo decir si me gusta o no me gusta, claro, es irrelevante, ¿no? Y de lo que le diga a la gente también creo, porque esos son, digamos, situaciones que pasan por otro tipo de decisiones. Lo que dice el cable es que XXX, que según al parecer la embajada es usted, dice que esto de la degustación para que el ejército compre pota no tiene sentido porque esta reunión se hizo en una época del año en la que el ejército ya no hace compras. ¿Eso le suena familiar, ese argumento? No, en realidad lo que a mí me suena familiar es que a nosotros nos invitaron a una degustación para adquirir un producto. Ya, en una época en la que no se adquiría productos. No, pero sobre si se adquirían o no productos, en lo personal yo desconozco este tema por cuanto a mí no me correspondía opinar sobre aspectos administrativos, más ni conozco. O sea, yo era en ese momento, no sé qué época habrá sido eso, pero yo recuerdo que el año 2007, en Piura, yo en la segunda etapa de mi gestión era comandante del Comando Operacional Norte, o sea, orientado específicamente a aspectos netamente de frente externo, de todo este operativos, que nada tenían que ver con aspectos de comida, de alimentación, ni de salud, ni nada de eso. O sea, nosotros nos entregaban el insumo producto que era el soldado entrenado, o el marinero, o el avionero, y nosotros lo usábamos para los fines de la defensa, ¿no? Ahora, al margen de si usted es o no XXX, lo que se denuncia en este cable es muy grave, y usted me dice que es más o menos lo que usted viene denunciando todos estos años, que hay vínculos de algunos malos miembros del ejército con el narcotráfico. O sea, lo que aquí hay que poner en claro, en evidencia, es que no es el vínculo del ejército, en realidad acá es el Estado. El Estado peruano ha hecho poco por combatir el narcotráfico. Pero una cosa es hacer poco por combatir el narcotráfico y otra cosa es... Otra cosa es que mira, acá hay un tema concreto. Yo, si no hago nada, por ejemplo, el proyecto de ley de presupuesto 2011, que reducía el presupuesto para la Fuerza Armada en salud, en alimentación, en combustible, y obviamente si tenemos tropas combatiendo en el BRAE, ¿para qué estamos reduciendo ese presupuesto? Yo puedo, con toda razón y todo derecho, puedo llegar a pensar de que, ¿cómo se llama? Lo están haciendo con la finalidad de que salga mayor el volumen de droga. Es una presunción que yo puedo elaborar desde mi análisis, ¿no? Entonces, ¿para qué yo reduzco si yo necesito que mi tropa tenga combustible, tenga movimiento de helicópteros? Y si yo lo hago con esa finalidad, ya es una preocupación. Y los analistas, o en este caso los actores políticos, estamos en la obligación de decirlo. Y yo lo voy a decir hoy, mañana y siempre, y que debe ser parte de la campaña política. Entonces, yo sí tengo la presunción de que, por ejemplo, el Estado hace poco o casi nada en materia de combatir el narcotráfico. Ahora, viniendo de usted que, insisto, ha comandado las tropas que están en el BRAE, es muy grave. Pero es que es preocupante, por eso lo digo. ¿Acaso yo lo digo con la finalidad de que la gente me escuche? No, a mí me importa poco que me escuche. Yo lo que estoy haciendo es denunciar, motivar el interés de la opinión pública, a hacer de conocimiento de todos los órganos del Estado, Ministerio Público, Poder Judicial, instituciones como SUNADE, Vida. Señores, nos estamos convirtiendo peligrosamente en un país similar a la situación de conflicto que tuvo Colombia. Vamos a colombianizar la situación, olvidándonos de que, por ejemplo, en México tenemos 12.000, 11.000 personas al año que mueren, parte de la violencia narcoterrorista. Entonces, aquí en el Perú no estamos exentos a eso. El sicariato ha aumentado, la inseguridad ha aumentado, que es el motivo de la agenda nacional ese tema. Y este tema yo lo vengo diciendo y lo reitero y lo afirmo, y además pido y exijo que así sea parte de la agenda nacional de todos los partidos políticos. Por esa razón que yo presenté una acción de amparo frente a la amenaza de la seguridad y defensa ante el primer juzgado civil de Lima, en donde yo le digo, presidente, un momentito, si tú pones publicas
el proyecto de ley de presupuesto con la 28ª, 29ª y 20ª disposición transitoria estás atentando la seguridad y defensa nacional. Pero estás entregando el país al narcotráfico. Estás entregando el país al narcotráfico y eso es grave. Entonces la opinión pública cree que el tema militar policial pasa por un reclamo pensionario y yo lo vengo a decir que no. Y si eso lo digo yo, como un actor político, lo dicen más y lo dicen varios, las organizaciones diplomáticas de los países de interés tienen que preocuparse. ¿Usted diría que se tiene que investigar al general Paul da Silva y al general Donaire No, específicamente? se debe investigar a todos los que tengan que ver con el tema del narcotráfico. ¿Pero qué piensa del caso de ellos dos en particular? Que son... yo le recomiendo que se tranquilice, que se serene, que no tengan expresiones destempladas y más que buscar a quien dijo, quien no dijo, que se dediquen a deslindar responsabilidades cada uno y con eso se deben tranquilizar. Este cable es del 2009. Sí. ¿Usted recuerda que sí, el 2009? Es de marzo del 2009. ¿Usted recuerda haber ido a la embajada norteamericana en marzo del 2009? Yo he sido invitado en julio del año 2009 como secretario general nacional a la recepción por el aniversario de Fiestas Patrias de... ¿Antes no he ido a la embajada norteamericana? Hemos tenido reuniones a lo largo de todo el año con no solamente la embajada de Estados Unidos, sino que embajada de Bolivia, embajada de Israel. Como parte de este partido en el que usted está. Del partido y como parte de exponer nuestro punto de vista a efectos de ver y recoger experiencias. En febrero, marzo del 2009, ¿recuerda haber hablado con algún funcionario de la embajada o con un gringo cualquiera? No recuerdo haber hablado en ese tiempo, ¿no? Porque nosotros, recuerden que yo recién he pasado al retiro en enero del año 2009. Ajá. ¿Ya? O sea que justo apenas, este cable coincide en que apenas usted se ha ido del... Sí, entonces apenas usted se fue del ejército, habló con algún... No, nosotros recién hemos comenzado a activar el partido. Hemos comenzado a activar el partido y cuando hemos encontrado el tema del federalismo hemos hecho ya visitas pero, a diferentes... entre enero del 2009 que usted se va del ejército y marzo del 2009, ¿habló con algún... y fue a la embajada, habló con alguien, recuerda? Y recuerdo que a partir de julio para adelante hemos mantenido relaciones... Antes no, entre enero y... No recuerdo exactamente. Digamos que hemos mantenido relaciones con una serie de agencias que tratan sobre el tema federal. Ya, pero entre enero y marzo de 2009 no recuerdo exactamente. Me parece que no. Lo justo podría ser decir que, digamos, el contenido del cable refleja su pensamiento, pero usted no es el... No, mi pensamiento... No es el... usted no es XXX. No, definitivamente. Mi pensamiento está reflejado en mis declaraciones. Como persona jurídica y como persona natural, siempre las he hecho. Ajá. Y las he sostenido y reitero nuevamente. Que coinciden con lo que está en el cable más o menos. Coinciden igual en esa misma línea con las que otros también han declarado sobre el particular. Ajá. Yo me reafirmo en lo que en los comentarios que salen en varios medios. Al margen de quién es la fuente, usted diría que se investigue. Yo sostengo que la gente se serene y que el país esté advertido de que nosotros estamos en una situación de inseguridad trágica. Ese es el tema de fondo. Que